A ver, cuando escuchamos ciencia forense, casi todos pensamos en pruebas irrefutables, en certezas de laboratorio, ¿no? Pero, ¿y si esa imagen de seguridad absoluta fuera en gran parte una ficción? Hoy vamos a desarmar ese mito, a ver qué papel juega realmente la ciencia forense en la justicia y a proponer un rol totalmente nuevo para la psicología, un rol mucho, mucho más crítico. Miren, esta cita le da justo en el clavo. En un tribunal hay una jerarquía que no se ve, pero que pesa un montón y que muchas veces está alimentada por lo que vemos en la tele. La bata blanca, el software, todo ese aparataje crea una sensación de ciencia pura, aunque la metodología que hay detrás a veces no sea tan sólida. Y aquí el contraste es brutal. Por un lado, la tele nos vendió la idea de una ciencia forense perfecta, rápida, que nunca se equivoca. Pero por otro, lo que uno se encuentra en un expediente es algo muy distinto. Hablamos de disciplinas con validaciones súper dispares, una presión institucional enorme por cerrar casos rápido y, lo más grave, peritos que dan saltos lógicos gigantescos que sus datos simplemente no sostienen. Bueno, entremos al primer punto, que es clave: la ficción de la llamada ciencia dura. Se da por hecho que la balística o la dactiloscopía son ciencias duras, mientras que la psicología es blanda. Ahora vamos a ver por qué esa idea es tan peligrosa y pone a la psicología en una desventaja tremenda desde el principio. Y aquí está el meollo del asunto. El error de base es creer que todas las ciencias forenses son iguales, que todas tienen el mismo rigor y el mismo respaldo científico. Asumir eso no es un simple descuido, no. Es un error de estructura que afecta todo el proceso y puede terminar en injusticias gravísimas. Y ojo, que esto no es una opinión ni algo nuevo, para nada. La famosa crisis forense lleva más de una década documentándose al más alto nivel. Desde un informe demoledor en 2009 que sacudió todo el sistema en Estados Unidos hasta debates súper recientes. La falta de validación de muchas de estas técnicas es un problema sistémico, conocido y discutido. Ahora, la pregunta es, si muchas pruebas son tan frágiles, ¿cómo es que mantienen tanta autoridad en los tribunales? Bueno, para entenderlo, vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales: el teatro forense y la obediencia cognitiva. El teatro forense es mucho más que mentir. Es literalmente una puesta en escena. Es usar la bata, la jerga técnica incomprensible, los informes con sellos y formatos solemnes para construir una fachada de cientificidad. El objetivo es que nadie se atreva a preguntar. La autoridad no sale de los datos, sino de la escenografía. Y claro, este teatro genera obediencia cognitiva, o sea, la tendencia a apagar nuestro propio juicio crítico. Aceptar las conclusiones de un informe que se ve súper técnico y complejo sin auditar de verdad cómo se llegó a esa conclusión. Para un psicólogo forense, este es un riesgo gigante: terminar tomando las inferencias de otro como si fueran hechos probados. Bien, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo esta performance de certeza termina inflando el valor de la evidencia en disciplinas que vemos todos los días en los expedientes judiciales? Y esto nos lleva a un concepto clave: la sobreafirmación. Ojo, que no hablamos de inventar datos, hablamos de algo más sutil: tomar un hallazgo que es válido pero limitado y estirarlo, inflarlo, hasta convertirlo en una conclusión gigante, en una narrativa completa que lo explica todo. A ver, un ejemplo clásico: la balística. Un perito puede determinar que un casquillo encontrado en la escena es compatible con una pistola. ¿Es un hallazgo útil? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? En el expediente esa simple compatibilidad de repente se transforma y parece que prueba quién disparó, desde dónde y en qué orden. Se convierte en una historia completa. Y justo ahí es donde tiene que entrar la psicología. Su tarea es traer de vuelta el factor humano, el contexto que se perdió, preguntar por las condiciones, la secuencia de los hechos, las relaciones entre las personas. Es recordarle al sistema que una compatibilidad técnica no es, ni de lejos, una prueba de autoría. Con las huellas dactilares pasa exactamente lo mismo. Encontrar una coincidencia, una huella que machea con la de alguien, es un dato muy potente, no hay duda. Asocia a una persona con un lugar. Pero de nuevo, el expediente a menudo lo infla y lo convierte en una prueba de causalidad, asumiendo que la presencia de esa huella ya explica el cómo, el cuándo y el porqué de todo el evento. Una vez más, el trabajo crítico es indispensable. Una huella sin contexto es un dato a medias. No nos dice si se dejó hace 2 horas o hace 2 días. No nos dice cuál fue su relevancia en el hecho.
Sin ese contexto, una coincidencia no es una conclusión, es solo un punto de partida. Y por último, las autopsias. El prestigio de la medicina es tan grande que sus conclusiones parecen palabra santa. Una autopsia puede establecer una causa de muerte muy plausible, claro, pero si no tiene información de la escena del crimen o del historial de la persona, muchas veces se la sobreinterpreta como si fuera la historia definitiva y completa del suceso, incluyendo la secuencia de los hechos e incluso la intención. Ok, ya vimos el problema a fondo. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí es donde proponemos un cambio de chip total para la psicología forense. Tiene que dejar de ser una simple consumidora pasiva de lo que dicen otros y convertirse en una auditora activa de toda la prueba. Y esto, créanme, es un cambio de paradigma completo. El trabajo de la psicología no es venir al final a ponerle un poco de contexto o subjetividad a un caso que las ciencias duras ya resolvieron. No, su verdadera misión es auditar la arquitectura de la prueba completa. Piénsenlo como un control de calidad de todas y cada una de las inferencias que se hacen en un expediente. Y esto se puede bajar a 4 funciones súper concretas y potentes. Primero, auditar cada informe. Separar el dato duro de la interpretación. Segundo, detectar la inflación, o sea, donde un hallazgo chiquito se está vendiendo como una certeza gigante. Tercero, traducir los límites, hacer visible lo que cada técnica no puede decir. Y cuarto, que es vital, reinsertar el contexto y recordarle a todos lo que todavía no se sabe, para evitar que se cierren las historias antes de tiempo. Para terminar, vamos a la parte práctica. Vamos a equiparnos con una caja de herramientas para este nuevo rol. Se trata de un set de preguntas críticas que se le deberían aplicar a cualquier peritaje que se nos cruce. Aquí está, una lista de chequeo esencial. Hay que preguntar siempre, ¿dónde termina el dato y dónde empieza la interpretación? ¿Qué limitaciones técnicas se están callando? ¿Están disfrazando una simple compatibilidad como si fuera una identidad probada? Y sobre todo, ¿el informe muestra el camino lógico, el paso a paso, desde la evidencia hasta la conclusión? Hay que exigirlo. Esta frase es para enmarcarla. Resume la nueva actitud a la perfección. Cuando un informe suena demasiado seguro, demasiado categórico, la reacción no debe ser la admiración, debe ser la sospecha metodológica. La tarea es desarmarlo, pieza por pieza, y ver si la estructura es sólida de verdad. Ahora, que quede clarísimo esto. El objetivo no es empezar una guerra entre disciplinas forenses. Todo lo contrario. Se trata de que el trabajo entre todos sea más serio, más riguroso, más honesto. Se trata de subir el estándar de calidad para todo el sistema de justicia. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, sería esta. La competencia número 1, la más importante para la psicología forense hoy, es la habilidad para auditar críticamente los informes de otras áreas, de saber diferenciar la evidencia real de la escenografía de la certeza. Y cerramos con la pregunta que debería ser la guía para leer cualquier expediente. Una pregunta que nos obliga a rascar la superficie, a ir más allá del lenguaje técnico y la autoridad que da un cargo para llegar al corazón del asunto. ¿Lo que realmente sostiene esta conclusión son los datos o es el teatro?